Hola Claris, dice, me gusta mucho tu idiosincrasia y forma de pensar. Gracias Claris, gracias. Lo que hacemos aquí es traer información que es más allá del pensamiento. Nada de lo que digo aquí o traigo aquí es mi forma de pensar, sino que es una canalización. Viene directamente de la emoción. La emoción no piensa, la emoción siente. Nosotros, a través del canal de la emoción, canalizamos una información que no viene de nuestro pensamiento, no viene de nuestras teorías, no viene de nuestras hipótesis. Todo desborde emocional, la intensidad de un sentir, no es otra cosa más que la verdad de la existencia. Por lo tanto, todo aquel que sienta un desborde emocional está canalizando información. En el momento de sentir un desborde de emocionalidad, una persona está canalizando información. Si ese desborde emocional es una emoción incómoda, al escucharla completamente se transforma en paz. En ese momento, si esa paz rompe el hervor, llega a un nivel de intensidad lo suficientemente fuerte para borrar el pensamiento, comienza a llegar la canalización, comienza a llegar la información. Entonces la información es interpretada desde lo emocional, desde nuestra emoción, porque cada emoción es una verdad telepática. Por ejemplo, si sentís miedo, estás recibiendo todo el conocimiento junto en una verdad telepática que te dice que estás desconociendo la realidad. Gracias, amiga, qué bonito. Te mando un besote, Mandy, me encantó ese corazón. Cuando sentimos miedo, estamos recibiendo la información, la verdad directa de la fuente, que es un vacío entre nosotros y la realidad. Es la misma fuente diciéndonos, estás desconfiando de la realidad. Estás teniendo duda existencial, dualidad. Hay dos, la realidad y vos en el medio dudando. Cuando obtenemos una emoción de paz, es que estamos recibiendo información directamente sobre verdades existenciales, nos hemos conectado. Claris dice, ¿cómo sabemos si es un desborde emocional? Porque tu emoción borró tu pensamiento. Porque te enamoraste, te desbordaste, no podés pensar. Sentís una sensación de éxtasis, como la caricia de un amante. Cuando llega el desborde emocional, lo sabés, porque estás recibiendo la información sobre que la existencia es amor. Eso es un desborde emocional. Es la información de que la realidad es amor. Es energía en movimiento, que es amor. Es una capacidad infinita de sentir. Por lo tanto, cuando una emoción desborda, rompe el hervor, ¿cómo sabes cuando el agua rompe el hervor? Cuando da burbujas, cuando explotó, hizo ebullición. Eso mismo ocurre en una emoción cuando nosotros nos conectamos con la realidad, cuando la observamos. El observador es el que tiende el puente. Cuando el observador quiere conocer la realidad, más allá de toda creencia, cuando nuestros 5 sentidos se conectan a las 5 formas de expresión de la realidad, color, movimiento, aroma, sonido y forma, sin una sola creencia, comienza a llegar la información. Y la emoción comienza a desbordarse, a romper el hervor. En ese momento ya no podés pensar, solo podés sentir. Es un orgasmo. ¿Cómo sabes cuando tenés un orgasmo? Cuando explotás, cuando emocionalmente y mentalmente se borra el pensamiento. La sensación te sobrepasa, no te deja pensar. Si una persona no siente eso, nunca tiene una verdad. O tiene una verdad mental. O sea, la convierte en un concepto que no está aquí. Pero la verdad no es mental. La verdad es emocional. Por ejemplo, un ordenador es poseedor de todas las verdades mentales del planeta y sin embargo no puede comprender ninguna porque no tiene sentidos.
te puede hablar del amor, puede tener todas las bibliotecas que existan sobre el amor, pero no lo puede comprender porque no tiene sentidos. El amor solo lo comprendes cuando llega emocionalmente. Aquí dice, expandiendo, es un orgasmo cómico. Así es, nos desaparecemos porque desaparece el pensamiento, porque ya no tenemos identidad, somos esa emoción. La existencia misma es emoción. Aquello que se llama vibrar es sentir. Cuando más sentís, más vibrás. No hay otra manera de vibrar. El vibrar no es pensamiento positivo, el vibrar es sentir. No necesita un pensamiento, ni positivo ni negativo. Cuando te desbordás no podés pensar, te transformás en la emoción misma. Miguel Ángel, ¿laburás? Es lo último que haría en la vida. Si laburara sería, me decretaría esclavo. Yo no creo en la esclavitud. Una vez que conoces la realidad, nunca más te obligás a nada. Comprendés que la realidad es una energía de inspiración y toda actividad está apuntada a la inspiración, nunca a laburar. Laburar es trabajo, es obligarme, es una disciplina, es una supervivencia. Es aceptar que existe una supervivencia. Si existe una supervivencia, la realidad es peligrosa, es riesgosa. Por lo tanto, no hay fuente, no hay Dios. No puede existir la supervivencia y Dios al mismo tiempo, porque sería un esclavista, no un Dios. El que trabaja automáticamente se dividió de Dios, no tiene fuente, no tiene propósito, más que la supervivencia. Se ha dividido de la vida, en cierto modo ha muerto. ¿Qué pasa si sentimos que no sabemos qué es el amor? Porque nunca lo sentiste. Y si alguna vez lo hemos sentido, si lo sentiste, lo sabes. Cuando uno se está preguntando, no sé si será esto amor o no, es que no lo sintió. Máximo, ¿crees que se viene una tercera guerra mundial? La verdad que me da exactamente lo mismo, no tengo ni idea. La única guerra que existe es la guerra entre el sentir y el pensar. Entre lo que deseo y lo que me conviene, entre la mente y la emoción, entre el ego y el ser. ¿Qué opinas de la escuela? Me refiero al modo de enseñanza. Es una programación para la supervivencia. Es una manera de un hipnotismo mental que te dice, te enseña solamente materias que tienen que ver con la supervivencia. Nada tiene que ver con la inspiración, nada tiene que ver con la realidad. Por lo tanto, te planta la información de que la realidad es supervivencia y que la realidad es algo lógico, matemático. Cuando la realidad es algo que no tiene nada que ver con lo lógico, es ilógico, es mágico, trasciende la lógica. Desde la lógica no debería existir la realidad. En la escuela te enseñan que todo es lógico y que lo más importante es la supervivencia, porque no existe aquello llamado inspiración, no existe aquello llamado realidad, deseo. Nada tiene que ver con educación. Es pura información que te bombardean, que te obligan en forma indiscriminada y sin preguntarte. Te dicen esto tenés que aprender, cuando si te pones a ver en cuanto a información, es tan infinita la información desde lo lógico que no tienen por qué elegir por vos esto y esto, o sea, es infinita. Es prácticamente un delirio que te mantiene hipnotizado y te reprograma y programa para la supervivencia. No crees en Dios, toda creencia automáticamente te desconecta de lo real. La única manera de conectarse y comprender la realidad, de canalizar una información sobre la realidad. Yo soy un canalizador, canalizo información. Hay canales para conectarnos directamente con la fuente. Y la creencia te desconecta automáticamente de la fuente. Toda creencia te desconecta automáticamente de la fuente. La primera forma de conexión es el reconocimiento que desconozco completamente la realidad. Por lo tanto, nace el observador, el que no sabe lo que se va a encontrar.
Esa es la primera forma de conexión. Y la creencia es mantener una desconexión permanente. Max, Master, ¿qué piensa de la lujuria? Dependiendo de lo que llames lujuria. Si llamás de lujuria, en realidad cualquier acto creado desde el desconocimiento de la realidad es lujuria, porque es un acto ansioso, es un acto que busca darse valor, lo cual nunca va a ocurrir. Por lo tanto, automáticamente cada paso que damos adaptados a no conocer la realidad es un acto desesperado de controlar la realidad y encontrar un valor dentro de una realidad que no conozco, cuando yo soy la realidad. El valor de la realidad, de la existencia, es mi valor. Por lo tanto, como no lo conozco, cada acto a partir de ahí va a ser lujurioso. Ya le llamamos lujuria a un acto excesivamente ansioso, ¿no? No existe dentro de la realidad un acto bueno o un acto malo. Desde no conocer qué es la realidad, no existe ningún acto que sea armónico. No hay ningún acto que lleve armonía. Y desde conocer la realidad, no hay ningún acto que sea inarmónico. ¿Qué hago si estoy estudiando comunicación en la universidad? Me gusta, pero siento que no me apasiona. La única manera de lograr conocer y canalizar aquello llamado inspiración no es haciendo algo que me gusta, sino lo que más amo, lo que más me gusta, porque si no, no sucede. Si no, se transforma en una forma más de control, de confort. Me acomodo acá. ¿Por qué yo elegiría algo que me gusta en lugar de algo que me apasiona? Porque ya estoy renunciando a lo que me apasiona. Porque creo que no existe eso que me apasiona. Por lo tanto, ya es un acto de supervivencia. Cuando el ego elige la supervivencia, hay muchos niveles. Vos podés estar dentro de un matrimonio violento, dentro de un matrimonio aburrido, ¿no? Pero dentro de un matrimonio al fin. Un matrimonio con la supervivencia. Lo mismo es con las actividades y con el trabajo. Vos podés estar dentro de una actividad obligada, completamente sacrificada, o dentro de una más cómoda, y aún así sigue siendo supervivencia, porque no estás siguiendo tu deseo más intenso, sino que te acomodaste, y si te acomodas es porque estás creyendo más en la supervivencia que en otra cosa. Entonces sigue siendo un acto de supervivencia. No está ni bien ni mal, simplemente es lo que es. Entonces, cuando comprendes qué es la realidad y te das cuenta que nada en la realidad es supervivencia, o nada en la realidad renuncia a su propia plenitud. El átomo crece desde la inspiración. Crea cada color, movimiento, aroma, sonido y forma desde la plenitud pura. Entonces te das cuenta que vos sos esa energía, porque vos sos parte de la naturaleza. Entonces ahí es donde te das cuenta que vos no sos conformismo, no sos supervivencia en ninguna de las formas. La gana de tener sexo, lo que ocurre con la sexualidad que causa mucha confusión es que hay una gran diferencia entre la sexualidad masculina y la femenina. El hombre tiene una pulsión sexual que experimenta desde la adolescencia como una explosión y no termina nunca más. ¿Qué significa? Que está obligado a tener sexo. No existe ningún hombre que pueda decir yo no voy a hacer esto. En cambio hay mujeres que hasta no conocer su primera relación sexual directamente lo pasan de largo. Eso implica que hay una pulsión muy claramente mucho más intensa en el hombre que en la mujer. Asador dice, ¿podemos pasar de una inspiración a otra? Si tenés la misma intensidad del deseo, completamente intenso, al rojo vivo, en varias cosas, sí. Por ejemplo, yo lo tengo en cuanto a la lectura, ¿no? Paso de la lectura. Estos son mis 5 libros publicados en Amazon. Cualquiera que quiera profundizar en la información que aquí compartimos, me puede pedir el enlace directamente a mi privado o a mi WhatsApp. Se los mando y tienen acceso para profundizar a cualquiera de mis 5 libros publicados en Amazon. Yo paso de la lectura, aquí está toda mi lectura, a mis canciones,
a mis canciones y me desbordo emocionalmente. Tarde, refugiado, cada día me hace sentir en un amor sin edad, sin principio y sin final. Mira esos pájaros esperanzados, por ti eternamente cantarán. Tarde que me vienes a besar, yo te busco una vez más. Eres mi amor, eres mi paz, eres mi eterna juventud, eres mi vuelo en el azul, hacia tus brazos otra vez. Paso de mi escritura a mi música, paso de mi música al deporte también, que también me desborda, a la música, sí se puede decir. Lo que no podemos es elegir cuál va a ser, lo elige el deseo por nosotros, ya que las emociones no son nuestras. Por lo tanto, el deseo no es nuestro, llega y no podemos elegir esto o esto. El deseo siempre es de la existencia, la emoción es de la existencia y nosotros la canalizamos. Por eso mismo nadie puede decidir qué le va a gustar, qué comida me va a gustar, de qué persona me voy a enamorar. Nadie puede decidir por decisión crear una emoción. Voy a crear amor, voy a crear paz, porque serías amor y paz todo el día. No sabes la emoción que vas a tener en el próximo minuto. Nadie puede decidir abolir la tristeza, abolir el enojo, abolir las emociones incómodas. Son el reflejo exacto de nuestra relación con la existencia. ¿Cómo saber lo que me apasiona? El deseo más intenso, eso que es lo máximo para vos, eso que harías gratis si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo. El deseo, cuando lo seguimos, nos lleva directamente a la inspiración. Por eso el deseo es la guía. El deseo es el camino, la verdad y la guía. El guía, la verdad y el camino es el deseo, es la emoción. Nosotros somos seres que canalizamos información a través de emociones intensas. El amor es una capacidad infinita de sentir. Toda emoción es amor, en diferentes grados. La existencia a través de la emoción más intensa nos da una guía de quiénes somos, una guía de cuál es el propósito. Por eso no podemos olvidar nunca, cuando sentimos algo muy intensamente, no lo podemos olvidar nunca. Por eso soñamos, porque mientras estamos durmiendo, salen aquellas imágenes que nos generaron una mayor intensidad en la emoción. ¿Tenemos un propósito o misión? La existencia tiene un propósito, se llama inspiración. La naturaleza de la existencia es sentir, es una capacidad infinita de sentir. Por lo tanto, el propósito es de la existencia porque nosotros somos la existencia. No hay un tenemos, no hay un yo. Solo hay una existencia. Nuestra mente es la que interpreta las individualidades, como si fuéramos nosotros y la existencia. La existencia crea la naturaleza de forma inspirada. Todo lo que crea es inspiración. Por lo tanto, esa es su naturaleza. Y nosotros somos la naturaleza. No es que tenemos un propósito, somos el mismo propósito y la naturaleza de la existencia. Nuestro destino ya está marcado. Lo que pasa es que nuestra mente tiene que madurar y tiene que dejar de intervenir. Cuando aprende a dejar de intervenir, nos convertimos en el propósito. Se diluye el yo, se diluye el ego y nos convertimos en el todo, en el propósito. Máster, ¿quién maneja la Matrix? Nuestra propia mente.
Nuestra mente crea la Matrix al adaptarse a vivir sin conocer qué es la realidad. Queda obligada a vivir en un cálculo eterno, en un eterno control de aquello que no conoce. Por lo tanto, nunca recibe una emocionalidad de plenitud, ni de paz, ni de amor. Vive encerrada dentro de una emocionalidad, de emociones incómodas y dentro de un continuo ruido mental. Es uno mismo el que crea la Matrix. El que maneja todo este sistema, obviamente, es la existencia, es la fuente, que crea todo este sistema de pensamientos y emociones para comunicarse con nosotros, ¿no? En realidad la existencia es emoción. La Matrix es vivir dentro de un mundo mental. La existencia es emoción y la mente para la existencia es una herramienta, solo una herramienta. La Matrix ocurre cuando la herramienta se cree separada de la emoción y se adueña de la emoción. Entonces entra dentro de una Matrix mental en la cual decide combatir contra la emoción misma y querer crearse un propósito personal y mental. Eso es la Matrix, es vivir en una irrealidad. Asador dice, o sea, el deseo es el mismo en diferentes movimientos. El deseo es la corriente de la energía de la existencia, la naturaleza de la existencia que es intensidad. Entonces llega a nosotros a través de deseo porque te está diciendo, quiero que vos seas un canal de mi intensidad por aquí. Y cuando te da un no deseo, o sea, algo que no deseas, te dice, no, por ahí no quiero ir. Zafiro, ¿qué pensás de la Biblia? Es un libro, una obra literaria, que no se sabe quién la escribió, sus autores son anónimos, y nada más. Eso es la Biblia. Tiene una gran contradicción, ya que habla de un Mesías que hace milagros, pero los escritores nunca lo conocieron. Por lo tanto, simplemente es una obra literaria, llena y metafórica. No es un hecho histórico, es simplemente una obra literaria. Virginia, ¿cómo se supera la inmadurez emocional? La inmadurez emocional ocurre cuando la mente considera que es más importante cualquier acto menos conocer la realidad. Cuando la mente intenta controlar la realidad, cuando la mente posterga conocer nuestra propia identidad existencial, eso te genera una inmadurez mental, no emocional. La inmadurez nunca es emocional porque la emoción viene directamente de la fuente. La emoción siempre te da un mensaje directamente desde la fuente. No existe la inmadurez emocional, existe la inmadurez mental. La mente reprime conocer qué es la existencia y recibís emociones de temor. Esas emociones de temor están muy lejos de ser inmadurez, son un maestro, son pura madurez. Por lo tanto, no existe la inmadurez emocional. Cada emoción es el mensaje perfecto de un maestro llamado emoción, desde la fuente, que te está diciendo, si la emoción es incómoda, que estás desconociendo la realidad, que estás desconfiando de la realidad. Y cuando es una emoción desbordada, te está diciendo te conectaste con la realidad. La emoción nunca es inmadura, no existe la inmadurez emocional. Existe la inmadurez mental, que es cuando los cálculos de nuestra mente deciden ordenar su realidad, porque eso es el pensamiento, es un intento de un ordenador de ordenar. Por eso no dejas de pensar, el pensamiento no es tuyo, es de tu mente que intenta ordenar, está calculando. Entonces cuando ese cálculo no lo lleva a conocer la realidad, entra en una especie de inmadurez porque no puede dejar de calcular, ni nunca puede terminar de ordenar aquello que no conoce. ¿Por qué estoy más que seguro que ese libro se cambió enteramente? Porque el ser humano se maneja por intereses. Y lo que es la creencia tiene un gran interés porque es lo que manipula el mundo. O sea, imagínate que las religiones son millonarias, manejan dineros millonarios basados en tu creencia. Por lo tanto, como todo negocio necesita manipularlo para venderte, te están vendiendo algo.
entonces necesita ser manipulado. En realidad, que fue cambiado y manipulado es un hecho ya comprobado. Ahora, ¿cuánto fue cambiado? Y cuánto, aunque no haya sido cambiado, es real, no lo podemos saber, es incomprobable. Por lo tanto, no lo necesitamos, porque al ser incomprobable no es algo que necesitemos. Nosotros tenemos canales directos para conectarnos a la fuente. No necesitamos el canal indirecto de una verdad de terceros. Eso te desconecta automáticamente, aunque sea real, aunque sea 100% real, ya te desconecta. Si tenés que aceptar una verdad de terceros, ya te desconecta. Asador, la familia te llama vago cuando seguís tus inspiraciones porque toda la sociedad vive desde la supervivencia y la inspiración es lo opuesto a la obligación, por lo tanto lo opuesto a la supervivencia. Las familias son creadas desde la supervivencia. Por lo tanto, cuando uno en el núcleo decide vivir fuera de la supervivencia, automáticamente es criticado y desaprobado por ese núcleo. Claro, ¿y qué opinás de manifestar una persona específica? O sea, no sé si entiendo bien la pregunta, si te referís a que uno manifieste otra persona. Las leyes de atracción implican que toda escena es creada por la existencia como un reflejo de nuestro estado de conciencia o inconsciencia. Nosotros no atraemos nada, es nuestro estado de conciencia e inconsciencia el que hace que la existencia genere esa proyección, ya que nosotros somos proyecciones. Toda nuestra relación con la existencia permanentemente se está proyectando. O sea, la relación que yo tengo con la realidad se proyecta en mi emoción y mi emoción la proyecta en mi pensamiento. Y mi pensamiento la proyecta en la escena de mis actos vividos. Es una triple proyección. La relación con la existencia se proyecta en mi emoción, que viene de la fuente. Mi emoción la proyecta en mi pensamiento, en mi mente, que es un proyector, y luego se proyecta en las acciones. Somos una triple proyección. Ni la emoción, ni el pensar, ni la acción son nuestras. Nosotros somos antenas o canales de toda esa energía. Virginia, ¿cómo se llenan los vacíos? Solamente existe un vacío, no conocer la realidad. Implica que no tengo contacto, que hay una distancia entre la realidad y yo. Por lo tanto, se genera un vacío. Ese vacío, la fuente nos avisa de esto a través del mensaje de una emoción llamada miedo. Ale, ¿qué opinás de las constelaciones familiares? Son otra forma más de tratar de controlar la realidad en lugar de conocerla. La causa de un conflicto humano no está en el pasado, está en el presente, aquí, en mi duda existencial. La psicología cree que la base de un trauma está en el pasado, cuando en realidad está en mi duda existencial. Cuando tenemos un impacto en el pasado, ese impacto lo que hace es desnudar nuestra duda existencial. Para resolverlo, necesitamos resolver el presente, no el pasado. La constelación es aún peor porque se va a pasados de nuestros familiares. Por lo tanto, son otra forma de evasión del presente. En realidad es un negocio. Surgió como un negocio, como una forma de crear un nuevo negocio para venderte una nueva terapia alterna a la psicología. ¿Las matemáticas las inventamos o las descubrimos? La respuesta que yo daría a eso son las dos cosas. El ser humano, hay una matemática, la lógica es parte de la existencia, del milagro de la existencia. Es una parte, solamente una parte. Pero el ser humano la crea como si la realidad fuera lógica. Y ahí está inventando. 1 más 1 desde la lógica es 2. Sin embargo, desde lo existencial, 1 más 1 es 1. Porque solo existe el todo. Entonces, lo que hace el ser humano es hacer un uso de esa matemática
distorsionando la realidad, convirtiéndola en lógica. Cuando la realidad de lógica no tiene nada, porque la matemática no puede crear vida. La lógica no puede crear vida. Es más, desde la lógica no debería existir la vida. Ignacio, hola, ¿has oído del desdoblamiento del tiempo? Algo he oído por ahí, El tiempo. Entramos dentro del tiempo cuando paramos todo movimiento, cuando comenzamos a aprender a no hacer nada. Y aceleramos el tiempo y deformamos el espacio cuando creamos movimiento. Cuando creamos movimiento sin conocer la realidad. Nosotros somos canales y no vivimos en el movimiento, sino en la percepción. Para percibir hay que parar todo movimiento. Hay que aprender a hacer absolutamente nada. Aceptar el hecho de la realidad. Desde ahí nunca más nos movemos. Porque toda acción la ejerce nuestro ser, la ejerce nuestra emocionalidad. Comprendemos la realidad, comprendemos que la realidad es plenitud, inspiración. Captamos nuestro deseo más intenso y el deseo ya lleva implícita la acción. Por lo tanto, no nos movemos más dentro del espacio. En ese momento entramos dentro del tiempo. Luis, el deseo es la esclavitud en su máximo esplendor. La verdadera esclavitud es reprimir el deseo, ya que el deseo es la naturaleza de la existencia. Sin deseo no puede haber creación, no puede haber inspiración. Sin estar al rojo vivo, yo no puedo enamorarme, no puedo inspirarme, no puedo crear una canción, no puedo crear un poema, no puedo inspirarme, no puedo enamorarme. El deseo es el latido, el fuego de la existencia. No el resultado, no confundamos. La esclavitud es el resultado. El deseo es el fuego, que no necesita resultado de tanto que está quemando. ¿Por qué dice que son autores desconocidos? No todos. La Biblia son todos autores desconocidos. Nadie sabe quién escribió la Biblia. Y los autores son completamente anónimos, tienen seudónimos que no son reales, fueron puestos por la iglesia, y dichos autores anónimos la escribieron cientos de años después de la existencia de Jesús. Por lo tanto, nadie conoció a Jesús. Eso es un hecho histórico, eso sí es histórico. Bueno amigos, podemos ir cerrando el live. Recuerden, todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, pueden acceder a cualquiera de mis 5 libros publicados en Amazon. Todos estamos locos, mi primer libro. Todos mis libros son canales, revelan los canales para poder conectarnos a la fuente sin intermediarios y cada uno poder canalizar la propia información. El camino del ego es un mapa de la conciencia humana, desde el primer paso que del ego hasta el último, el encuentro con su ser. Los puentes rotos entre la religión, la psicología y la espiritualidad, y la revelación de cuál es el único puente que no está roto. Las leyes de la canalización, las leyes que muestran por qué pensamos lo que pensamos y sentimos lo que sentimos. Y mi último libro, recién publicado, Descifrando la Matrix. Me pueden pedir el enlace directamente a mi privado o a mi WhatsApp, que está escrito en el perfil de mi TikTok, y les mando un enlace que lo lleva directamente a Amazon.